El eco de un secreto, susurrado en la penumbra, resonó con fuerza en el alma de Ceylan: vas a ser padre. La confesión, suspendida en el aire como una promesa frágil, despertó a Karan de su sueño ligero. Ceylan sintió el peso de sus palabras, la responsabilidad inmensa que ahora cargaba sobre sus hombros. ¿Por qué no estás en la cama?, murmuró él, con la voz aún pastosa por el sueño, impregnada de una calidez que le desgarraba el corazón. Creí oírte, ¿te encuentras bien? El pánico, frío y paralizante, atenazó cada fibra de su ser. Improvisó una pesadilla, una excusa endeble, una mentira piadosa que esperaba que él aceptara sin cuestionar. Los ojos grises de Karan, intensos y escrutadores, taladraron los suyos, buscando la verdad oculta tras la máscara de la falsedad. Ceylan sintió que su fachada se resquebrajaba bajo su mirada penetrante. Sé que algo te perturba, Ceylan, insistió él, aferrando sus manos con una ternura que contrastaba con la dureza de su mirada. Desde lo de la comisaría, te noto diferente, distante. Me evitas. ¿Qué te ocurre? Ceylan bajó la vista, incapaz de sostener su escrutinio. Las amenazas de Sema y Kudret, como aves de rapiña, sobrevolaban su cabeza, listas para abalanzarse sobre ella al menor descuido. Si Karan conociera la verdad sobre el niño que crecía en su vientre, jamás la dejaría marchar, la protegería con uñas y dientes de cualquier peligro. Pero si permanecía a su lado, Sema cumpliría su promesa de arruinarlo, de destruirlo por completo. La encrucijada en la que se encontraba la desgarraba por dentro. «Es tu madre, Karan», susurró al fin, con la voz quebrada por la angustia, sintiendo cada palabra como un puñal clavándose en su alma. «Mi presencia abre una brecha entre vosotros. No quiero ser la causa de que le des la espalda a tu familia por mi culpa. Eres su único hijo». Karan negó con la cabeza, la ternura y la determinación brillando en sus ojos como dos faros en la oscuridad. Se acercó a ella, acortando la distancia que la separaba, y acarició su rostro con suavidad. «Eso no tiene nada que ver contigo, Ceylan. Son los prejuicios de mi madre, su ceguera, no tú. Nadie tiene derecho a maltratar a la mujer que amo, ni siquiera mi propia madre. Te protegeré de ella, te lo juro». Sus palabras, pronunciadas con tanta convicción, fueron un bálsamo para el alma atormentada de Ceylan, una promesa de esperanza en medio de la tormenta. Pero el temor, como una sombra persistente, se negaba a desaparecer. Con una mirada triste, agradeció su apoyo incondicional, se liberó suavemente de su agarre y declaró que necesitaba tomar el aire, respirar la brisa fresca de la noche para aclarar sus pensamientos. Abandonó la estancia, dejando a Karan solo, más inquieto que nunca, convencido de que ella le ocultaba un secreto oscuro, un peligro inminente que se cernía sobre ambos. Mientras, en otro punto de la ciudad, la trama de Ferit y Leila alcanzaba un punto álgido, un momento de no retorno. Él irrumpió en el café, con el corazón en la garganta, encontrando a Leila desvanecida sobre una silla tras la devastadora noticia de su compromiso forzado. La estrechó entre sus brazos, llamándola desesperadamente, sintiendo el pánico apoderándose de él ante la posibilidad de perderla para siempre. Finalmente, Leila recobró la conciencia, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Una pesadilla?, preguntó ella, aturdida, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un producto de su imaginación. Dime que no es verdad, Ferit. Dime que no vas a casarte con Selin. Con el corazón destrozado, hecho añicos por la tristeza, Ferit confirmó la cruel realidad, intentando explicar la coacción de su tía Keriman, su fingida enfermedad, las veladas amenazas que lo habían obligado a tomar esa decisión. Le contó cómo Keriman había fingido ataques al corazón, cómo había manipulado sus sentimientos, cómo lo había chantajeado emocionalmente hasta arrinconarlo contra la pared. Te lo advertí, Ferit. Gritó Leila, con lágrimas de rabia y dolor recorriendo su rostro como ríos desbordados. Te dije que no podría soportarlo, ni siquiera como un juego, ni siquiera por un instante. No puedes hacerme esto. Con una última mirada de decepción, una mirada cargada de reproche y desamor, se giró sobre sus talones y huyó del local, dejando a Ferit solo con su desesperación,
con el peso de sus decisiones. Con las terribles consecuencias de las maquinaciones de su tía. Mientras Ferit lamentaba la reacción de Leila, consumido por la culpa y el remordimiento, Sime buscó a Emir en la mansión, decidida a acelerar sus planes siniestros. A poner en marcha la maquinaria de la venganza que había estado construyendo durante tanto tiempo. Lo halló visiblemente alterado, caminando de un lado a otro con una risa histérica, al borde de la locura. Sime le reprochó su nerviosismo, su falta de control, recordándole que no era momento para remordimientos ni vacilaciones. Debían actuar con rapidez, pues Kudret había puesto a Ilyes a vigilar a Ceylan, y cada segundo que perdían aumentaba el riesgo de que sus planes se vinieran abajo. El tiempo se agota, Emir, insistió Sime, con la voz cargada de impaciencia. Debemos actuar ahora. Sime ordenó a Emir que interceptara a Ceylan antes que Ilyes, que la sacara de la mansión sin levantar sospechas. Tú te encargarás de ella. Yo me ocuparé de Kudret y del resto, aseguró, con una frialdad que helaba la sangre. Emir expresó sus dudas, temiendo las consecuencias de sus actos, la ira de Karan si descubría su implicación en todo aquello. Estás jugando con fuego, Sime. ¿Has pensado en el precio que podrías pagar? En lo que nos jugamos. Pero Sime, implacable, respondió que no pagaría ningún precio, que estaba dispuesta a todo con tal de lograr su objetivo. Al contrario, ganaré. Ganaré a Karan. Lo recuperaré, cueste lo que cueste, afirmó con frialdad, con una determinación que rayaba en la obsesión. Ante la vacilación de Emir, Sime perdió la paciencia y recurrió a la amenaza, su arma más eficaz. Harás lo que te digo, Emir, ordenó, con la voz cargada de veneno. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. Ambos nos hemos manchado las manos en esto, hemos cruzado la línea. Mi nombre es Sime Chelikan, y saldré impoluta de todo esto, como si nada hubiera ocurrido. ¿Pero qué será de ti, Emir? Le amenazó, recordándole su complicidad en la muerte de Salig, en el crimen que los unía para siempre, dejándolo sin escapatoria, sin posibilidad de redención. Simultáneamente, en otro punto de la ciudad, la trama de Mehmet alcanzaba un punto crítico, un momento decisivo que cambiaría su vida para siempre. Creyéndose libre tras la marcha fingida de Mustafa y Gonca, Mehmet se sintió por fin con las manos libres, con la oportunidad de recuperar lo que le pertenecía. Ahora recuperaré mi oro y conquistaré a Leila. Con sigilo, salió de la casa y se dirigió a la floresta, al lugar exacto donde había enterrado su tesoro, armado con una pala y una determinación renovada. La avaricia y la esperanza lo impulsaban hacia adelante, ciego a los peligros que acechaban en la oscuridad. Comenzó a cavar con nerviosismo, vigilando constantemente que nadie lo siguiera, que nadie descubriera su secreto. El sudor perlaba su frente mientras la pala se hundía en la tierra, removiendo el barro y las hojas secas. Finalmente, la pala chocó contra algo sólido, un obstáculo que detuvo su avance. Con las manos temblorosas, apartó la tierra y desenterró una bolsa pesada, cubierta de polvo y humedad. Al abrirla, el brillo del oro inundó sus ojos, deslumbrándolo con su promesa de riqueza y poder. «Mis hermosos oros», exclamó para sí mismo, con una sonrisa triunfal iluminando su rostro. «Con esto, Leila volverá a ser mía. Podré darle todo lo que siempre ha deseado». Pero Mehmet, cegado por la codicia, era ajeno al peligro que lo rodeaba. Ocultos entre los árboles, Mustafa y Gonca observaban la escena, esperando el momento oportuno para actuar. «Ahí está, lo hemos encontrado», susurró Mustafa, con la adrenalina corriendo por sus venas, presto a saltar sobre él y arrebatarle su botín. «Vamos a darle una lección». Pero Gonca lo detuvo con un gesto de la mano. «Espera», dijo con astucia, con una mirada calculadora en sus ojos. «Tengo un plan. Será mejor no enfrentarnos a él ahora, lo seguiremos. Quiero ver qué pretende hacer con el oro. Quizá nos conduzca a algo más grande, a un tesoro aún mayor». Mustafa, aunque impaciente por entrar en acción, accedió a seguir el plan de Gonca, confiando en su astucia y su instinto. Observaron cómo Mehmet, triunfante, volvía a enterrar superficialmente la bolsa,
ocultándola bajo una fina capa de tierra y hojas, y se alejaba del lugar con una sonrisa de satisfacción. Sin sospechar que había sido descubierto y que sus perseguidores conocían ahora la ubicación de su botín. De regreso a la mansión, la tensión se intensificó, alcanzando niveles insoportables. Ailles, el fiel guardaespaldas, leal a Karan por encima de todo, se hallaba en el jardín, patrullando los alrededores con cautela, cuando escuchó fragmentos de una conversación entre Sime y Emir. Las palabras, pronunciadas en voz baja pero audible, resonaron en su mente como una advertencia. Oyó con claridad a Sime mencionar la dirección a la que Emir debía llevar a Ceilán, Ata Sehir calle Gir número 11. En ese instante, Sime lo descubrió, sintiendo la mirada de Ailles clavada en su espalda. Con una agilidad sorprendente, se alejó con presteza, dejando a Emir a cargo de la situación, obligándolo a improvisar una explicación creíble. Emir se acercó a Ilyes con fingida naturalidad, intentando disimular su nerviosismo. Ilyes le comunicó que había habido un cambio de planes de última hora. Kudret Hanem y Sime Hanem deseaban que fuera él quien acompañase a Ceilán a su destino, asegurando su seguridad en todo momento. Él debía quedarse allí, velando por la seguridad de la mansión y protegiendo a la familia Chelikan de cualquier amenaza. Ilyes, recordando las órdenes directas de Kudret y la dirección que acababa de oír, frunció el ceño, sintiendo que algo no encajaba. ¿Está seguro, Emir Bey?, preguntó, con la desconfianza reflejada en su rostro. Kudret Hanem me dio instrucciones explícitas. Emir lo interrumpió con autoridad, cortando su interrogatorio de raíz. Sí, estoy seguro, Ilyes. Parece que han cambiado de opinión. Si tiene alguna duda, hable con Sime, añadió, sabiendo que ella corroboraría la mentira, que lo respaldaría en su engaño. Ilyes, aunque visiblemente desconfiado por la repentina instrucción y la actitud evasiva de Emir, no tuvo más remedio que asentir y retirarse, obedeciendo las órdenes de sus superiores. Sin embargo, la duda persistía en su mente, preguntándose qué estaba sucediendo en realidad, qué oscuros secretos se ocultaban tras las paredes de la mansión Chelikan. Mientras tanto, ajena a las intrigas y los complots que se tramaban a su alrededor, Ceilán, devastada pero resignada, comenzó a prepararse para su partida forzosa. Cada movimiento era un acto de dolor, cada objeto que tocaba un recuerdo agridulce. Cumpliendo la cruel exigencia de Kudret, tomó su teléfono y, con manos temblorosas, grabó el video de despedida para Karan, el mensaje que destrozaría su corazón y sellaría su destino. Mirando a la cámara con los ojos anegados en lágrimas que luchaba por contener, pronunció las palabras más dolorosas de su vida, las mentiras que la obligaban a decir para proteger al hombre que amaba. Karan, comenzó con la voz temblorosa, sintiendo que cada sílaba le desgarraba la garganta. Cuando veas este video, yo ya no estaré en la mansión. Me marcho, le dijo, explicándole que se iba para siempre, que jamás volvería a ver su rostro, siguiendo el guión impuesto por Kudret. Que se había dado cuenta de que jamás podrían ser felices juntos, que su familia, en especial su madre, nunca la aceptarían ni creerían en su inocencia. Tu madre siempre me verá como la asesina de su hijo, dijo, con el corazón sintiendo cómo cada palabra falsa le laceraba el alma, confesó que carecía de fuerzas para combatir ese odio. Que ni siquiera su amor le proporcionaba el valor necesario para enfrentarse a la adversidad. La vida que soñé contigo no es esta, Karan, continuó, con la voz apenas audible, ahogada por el llanto. No podemos obligarnos, ni obligar a tu familia, a vivir este infierno. He perdido toda esperanza de que la verdad salga a la luz, y aunque intenté huir antes, esta vez es definitivo. No me busques, Karan, no vengas tras de mí, porque ya no hay un nosotros. Olvídame, rehaz tu vida, sé feliz, suplicó al concluir, apenas pudiendo susurrar un perdóname, Karan, antes de detener la grabación, derrumbándose en sollozos, incapaz de soportar por más tiempo la carga de la mentira. A continuación, con manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, redactó la nota exigida por Kudret, la última prueba de su sacrificio, el adiós definitivo al hombre que amaba. Este es mi último mensaje para ti, Karan, escribió con letra temblorosa,
sintiendo que cada palabra era una puñalada en su corazón, espero que algún día puedas perdonarme. Depositó la nota junto al teléfono sobre la cama, sellando así su doloroso adiós, renunciando a su felicidad por el bien de Karan, condenándose a una vida de soledad y tristeza. Mientras Ceylan grababa su desgarrador mensaje, ajena a la tormenta que se avecinaba, otra revelación crucial tenía lugar en la casa de Ferit, un descubrimiento que podría cambiar el destino de todos los implicados. Leila, que había acudido allí, impulsada por la necesidad de hablar con Ferit o devolverle alguna pertenencia, se ocultó al oír voces en el interior de la casa. Desde su escondite, escuchó horrorizada una conversación entre Keriman y Selin en la terraza, una confidencia que revelaba la verdad oculta tras una fachada de enfermedad y sufrimiento. «Tía, ¿así que no estás enferma?», preguntó Selin, con una mezcla de alivio y sorpresa en su voz. «Todo ha sido una farsa». Keriman soltó una carcajada, una risa cruel y despiadada que heló la sangre de Leila, y confesó abiertamente su engaño. «Por supuesto que no, querida. Estoy más sana que una manzana. Todo ha sido una estrategia para separar a Ferit de esa arpía de Leila y obligarlo a casarse contigo. Creías que iba a permitir que esa cualquiera le arrebatara la felicidad a mi sobrino». Selin, inicialmente sorprendida por la revelación, pronto esbozó una sonrisa cómplice, revelando su verdadera naturaleza. «Siempre supe que podía contar contigo, tía. Eres la mejor». Keriman la invitó a unirse a su cruzada contra Leila, prometiéndole que haría todo lo posible para que Ferit se casara con ella. «Nuestro enemigo es el mismo, Selin, y te juro que Ferit será tuyo, cueste lo que cueste. No permitiré que esa buscona se quede con él». Ambas sellaron su pacto con una mirada cómplice, sin saber que Leila había escuchado cada palabra, que su engaño había sido descubierto. Leila quedó petrificada, incapaz de creer lo que acababa de oír. Todo había sido una farsa, una cruel manipulación orquestada por Keriman y Selin para separarla de Ferit y arruinar su vida. Llena de indignación y furia, sacó su teléfono de inmediato, decidida a desenmascarar la mentira y advertir a Ferit del peligro que corría. «Ferit tiene que saber la verdad, ahora mismo», pensó, mientras marcaba su número con manos temblorosas, decidida a exponer a Keriman y Selin antes de que fuera demasiado tarde. La escena terminó abruptamente antes de que la llamada conectara, dejando en el aire la incógnita de si Leila lograría advertir a Ferit a tiempo, de si podría evitar que cayera en la trampa tendida por sus enemigas. De vuelta en la empresa Chelikan, Karan intentaba concentrarse en el trabajo, pero la imagen de Ceylan y su extraño comportamiento no lo abandonaban, atormentándolo con su persistencia. «¿Qué le ocurre?», se preguntaba una y otra vez, incapaz de encontrar una respuesta que lo satisficiera. Habló con Khan, su abogado y amigo, expresándole su preocupación por el estado de Ceylan y su presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. «Desde que regresé de la comisaría, Ceylan está diferente, distante, me evita», le confesó, con la angustia reflejada en su rostro. «Siento que algo la atormenta, pero no sé qué es». Khan trató de restarle importancia a sus temores, sugiriendo que tal vez Ceylan solo estaba afectada por el susto de su posible encarcelamiento, que necesitaba tiempo para recuperarse del trauma. Pero Karan no se dejó convencer por sus palabras, sintiendo que algo mucho más grave se ocultaba tras la fachada de normalidad. «No, Khan, no es eso», insistió Karan, con la voz cargada de inquietud. «Lo siento aquí, en el fondo de mi corazón. Algo terrible va a suceder, lo presiento». Recordó entonces el paseo en barco que le había propuesto a Ceylan para esa noche, la cena romántica en el yate que había planeado con tanto esmero. Quizá allí, a solas, en un ambiente íntimo y relajado, lograría que Ceylan se abriera a él, que le revelara sus temores y preocupaciones. «La llevaré a cenar al yate esta noche», le comunicó a Khan, con una determinación renovada. «Tal vez allí, a solas, consiga que me revele que le atormenta, que la está consumiendo por dentro. Necesito saber qué le pasa, Khan, necesito protegerla». Sin embargo, la frialdad de Ceylan en la breve llamada telefónica que mantuvieron más tarde, la distancia palpable en su voz, sembró aún más dudas en su corazón, confirmando sus peores temores.
Algo terrible estaba sucediendo, y él se sentía impotente para evitarlo. En la mansión, mientras tanto, Ceylan buscaba consuelo en los últimos momentos con Aise, la única persona allí que le había brindado una amistad sincera, un apoyo incondicional en medio de la tormenta. Aise, ajena a las intrigas y los complots que se tramaban a su alrededor, intentaba animarla, llevándole comida y preocupándose por su bienestar y el del bebé que crecía en su vientre. Hablaba con entusiasmo sobre el futuro, imaginando cómo cuidarían juntas al niño, cómo lo verían crecer y convertirse en un hombre de bien. Soñaba con un futuro lleno de felicidad y armonía, un futuro en el que su amistad perduraría para siempre, como la de Kudret y Nadire. Cada palabra de Aise, pronunciada con tanta inocencia y cariño, era una puñalada para Ceylan, consciente de que ese futuro jamás se materializaría para ellas, que su amistad estaba condenada a terminar, que su felicidad era solo una ilusión. Aise, notando la persistente tristeza de Ceylan, su mirada melancólica y su silencio prolongado, le preguntó con dulzura si ya le había revelado a Karan lo del embarazo, si le había contado la buena noticia. Ceylan, atrapada en su propia mentira, obligada a mantener el secreto para proteger a Karan, respondió con evasivas, afirmando que planeaba hacerlo esa noche, durante la cena en el barco. Sabiendo perfectamente que esa cena nunca llegaría a producirse, que su relación estaba a punto de terminar. Aise se alegró por ella, sin sospechar la verdad, sin imaginar el sacrificio que Ceylan estaba dispuesta a hacer por el hombre que amaba. Le prometió que la protegería de Sime, que estaría atenta a cualquier maldad, que no permitiría que nadie la lastimara. Ceylan, con lágrimas contenidas, le agradeció profundamente su amistad, su apoyo incondicional, su cariño sincero. Sin ti, Aise, no sé cómo habría sobrevivido en esta mansión, le confesó con sinceridad, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos al tener que despedirse de ella. Justo en ese momento, llamaron a Aise desde otra parte de la casa, interrumpiendo su conversación y obligándola a marcharse. Ella se despidió con una sonrisa, prometiendo volver pronto, sin saber que sería la última vez que vería a Ceylan en esa casa, que su amistad estaba a punto de llegar a su fin. El tiempo se agotaba, los minutos se escurrían como arena entre los dedos. Kudret encontró a Ceylan en su habitación y le comunicó que había llegado la hora, que debía marcharse de la mansión de inmediato. Le impartió las últimas instrucciones, confirmando que Ilyes la escoltaría hasta una casa segura en Sapanca, lejos de la ciudad, donde cuidaría de ella y del bebé hasta el nacimiento. Le ordenó que saliera por la puerta principal y aguardase junto a los automóviles, esperando a que Ilyes la recogiera. Ceylan, sin fuerzas para oponerse, sin esperanza de escapar a su destino, asintió en silencio, aceptando su condena con resignación. Subió a su habitación por última vez con el corazón hecho pedazos, sintiendo que abandonaba allí una parte de sí misma. Contempló la cama donde había dejado el teléfono con el video y la nota, las pruebas de su sacrificio, los símbolos de su renuncia. Recogió su pequeña bolsa, la única pertenencia que se llevaría de esa vida, el testimonio de su paso por la mansión Chelikan. Dedicó una última mirada a la estancia que había compartido con Karan, grabando cada detalle en su memoria, atesorando los recuerdos de los momentos felices que habían vivido juntos. Respirando hondo, con el corazón encogido por el dolor, comenzó a descender las escaleras, sintiendo que cada paso la alejaba más de Karan, que cada peldaño la acercaba más a su destino incierto. Abajo, en el salón principal, la aguardaban Kudret y Sime, sus rostros reflejando una mezcla de impaciencia y satisfacción. Kudret la miró con frialdad, sin mostrar ninguna señal de compasión, y le dijo que marcharse era lo mejor para todos, asegurándole que estaría bien, que tendría todo lo que necesitara en Sapanca. Sime, por su parte, observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada, saboreando su aparente victoria, disfrutando del sufrimiento de Ceylan. Ceylan las miró por un instante, con los ojos llenos de tristeza y resignación, sintiendo que se desvanecía su última esperanza de escapar a su destino. Entonces, en un último impulso, impulsada por una fuerza que no podía controlar, en lugar de dirigirse a la puerta principal como le habían ordenado, Ceylan se dio la vuelta y comenzó a ascender de nuevo por las escaleras.
desafiando las órdenes de Kudret y arriesgando su seguridad. Su intención era clara, necesitaba despedirse de Aliye, la pequeña niña a la que había llegado a querer como a una hermana menor, aunque fuera en silencio, aunque fuera desde la distancia. Necesitaba verla una última vez, antes de desaparecer de su vida para siempre. Mientras dormía plácidamente en su habitación, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor, Kudret y Sime observaron a Ceylan subir las escaleras, sorprendidas por su inesperado desvío, por su repentina rebeldía. ¿Qué cree que está haciendo ahora?, murmuró Kudret, apretando los puños con furia, sintiendo que perdía el control de la situación. Sime, aunque tensa y preocupada por el retraso, intentó mantener la compostura, sabiendo que Emir debía estar esperándola afuera, listo para llevarla a su destino. No importa, dijo con frialdad. No tardará mucho. En cuanto se marche, nos desharemos de ella para siempre. El corazón de Ceylan latía con fuerza mientras subía cada peldaño, sintiendo que el tiempo se agotaba, que cada segundo que demoraba su partida aumentaba el riesgo de que Karan regresara y la descubriera. Pero la necesidad de ver a Aliye por última vez, de despedirse de la inocencia en medio de tanta oscuridad, era más fuerte que su miedo, más poderosa que su razón. Mientras ascendía por la escalera, recordó los momentos compartidos con la pequeña Aliye, las risas, los juegos, las confidencias, el cariño sincero que había nacido entre ellas a pesar del odio de Sime. Pensó en su propio bebé, en el futuro incierto que le esperaba, lejos de su padre y de la única familia que había conocido. Las lágrimas volvieron a nublar su vista, pero se la secó con rapidez, decidida a no derrumbarse, a mantenerse fuerte por el bien de su hijo. A mitad de la escalera, se detuvo un instante, sintiendo que le faltaba el aire, abrumada por la emoción. Miró hacia abajo, hacia Kudret y Sime, que la observaban como halcones, y luego hacia arriba, hacia el pasillo que conducía a la habitación de Aliye, sintiendo que su destino se decidía en ese preciso instante. En ese preciso instante, la incertidumbre flotó en el aire, creando una atmósfera de tensión y suspense. Llegaría Karan antes de que ella lograse salir de la mansión. Descubriría el video y la nota a tiempo para impedir su partida. ¿Podría Sime ejecutar su plan final con Emir, condenando a Ceylan a un destino aún más cruel y despiadado? ¿Lograría Leila advertir a Ferit sobre la farsa de Keriman, salvándolo de una vida de infelicidad? ¿Qué sucedería con Mehmet y el oro, ahora que Mustafa y Gonca conocían su secreto? El futuro de Ceylan pendía de un hilo muy delgado, al borde del abismo, sin saber si lograría escapar de la mansión sin ser interceptada por Karan o si caería en las garras de Emir, quien la esperaba con intenciones mucho más oscuras de las que ella imaginaba. La duda quedó suspendida en el aire, como una espada a punto de caer, mientras Ceylan permanecía inmóvil en medio de la escalera, atrapada entre un pasado doloroso y un futuro aterrador, sin saber qué camino tomar. Sin saber si su sacrificio valdría la pena. Y fue justo ahí, con Ceylan a medio camino, subiendo hacia una despedida silenciosa, y dejando atrás un amor destrozado por mentiras y venganza, y fue justo ahí, con Ceylan a medio camino, subiendo hacia una despedida silenciosa. Y dejando atrás un amor destrozado por mentiras y venganzas, donde el capítulo llegó a su impactante final, dejando a los espectadores en vilo, ansiosos por descubrir qué les deparará el destino a Ceylan, Karan y a todos los personajes de esta apasionante historia. ¿Logrará Ceylan escapar de las garras de sus enemigos y encontrar la felicidad que tanto anhela? ¿Descubrirá Karan la verdad a tiempo para salvar a la mujer que ama? ¿Triunfará el amor sobre el odio, la verdad sobre la mentira? Solo el tiempo lo dirá. Déjame tu like y comentario de qué te pareció este capítulo. Saludos.